Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora porque estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la del mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, con la celebración de este domingo, estamos iniciando la sexta semana de Pascua. ¿Alguien quisiera recordarme cuántas semanas tiene este tiempo de Pascua? 7 semanas. Que si uno comienza a contar los días, desde el día de la resurrección hasta la fiesta solemne de Pentecostés, ¿cuántos días hay? 50. Habrán 40 en la fiesta de la Ascensión del Señor. Pero ya en Pentecostés, en la fiesta del Espíritu Santo, estamos ya en 50 días. Por eso, durante estas 2 últimas semanas del tiempo pascual, vamos a venir escuchando, sobre todo en el Evangelio, esos discursos de despedida del Señor Jesús. En realidad le decimos discursos de despedida, pero no son discursos de despedida. De hecho, en el Evangelio de hoy, el Señor Jesús lo dice claramente: me voy, pero estaré con ustedes. Y uno podría pensar, pero ¿cómo es eso de que se va y va a estar? Como que no tiene sentido eso de que dice que se va, pero que no se va. Y es que, queridos hermanos, aquí está lo grande de Dios y lo maravilloso de Dios, que no nos deja huérfanos, no nos deja solos, no nos deja a que en nuestra vida pasen cosas y que nosotros no tengamos a quién recurrir. Dice Jesús: ahora que estoy a vuestro lado, ahora que estoy con ustedes. Jesús da como las últimas recomendaciones, pero también Jesús da algunos regalos de despedida. No solamente hay recomendaciones, sino también hay regalos. Dice Jesús: me voy y vuelvo a vuestro lado. Son expresiones que no son fáciles de entender, como decía hace un momento. Ciertamente que esta despedida de Jesús es una despedida misteriosa, enigmática, podríamos decirlo de alguna manera. Me voy y vuelvo. Eso es lo que quiere decir el Señor: me voy y vuelvo. Y seguramente que aquellos discípulos, aquellos apóstoles, no entendieron nada de esto. Porque recuerden que los discípulos y los apóstoles
eran un poquito torpes de cabeza, además de que no tenían abierto el corazón. Quizás eran hombres que no tenían demasiado intelecto, pero muchos de ellos sí tenían un gran corazón. Pero a pesar de eso, no entendían estas palabras de Jesús. Me voy al Padre, pero vuelvo a vuestro lado. No lo entendieron en el momento, pero lo entendieron después. Que esto es lo maravilloso. Jesús les explicó distintos modos de esa nueva presencia que el Señor iba a tener con ellos. Dice Jesús que estará con el Padre, pero que a la vez estará con sus discípulos. Que estará con el Padre, pero a la vez estará también con nosotros. Podríamos decir que a partir de ahora el Señor Jesús va a permitir que experimentemos su presencia de una manera distinta, de una manera diferente. Y dice Jesús, vosotros vais a ser el lugar donde los hombres me puedan encontrar. Así se lo dice a sus discípulos. Ustedes van a ser el lugar donde los demás me puedan encontrar. Y uno se podría preguntar, ¿dónde y cómo va a suceder eso? Nos interesa mucho, queridos hermanos, porque esto es lo que nosotros llamamos la fe. Esto es la fe. La experiencia viva de la presencia del Señor que se encuentra con uno mismo. Es la experiencia viva de la presencia del Señor que está con el Padre, pero que está contigo y está conmigo. Por eso bien nos hará hoy recordar cuáles son esas presencias de Jesús. Y no se trata de algunas de esas presencias, sino de todas juntas. Son presencias que se complementan entre sí y son presencias que no se excluyen. Son presencias complementarias. Por eso, la primera presencia, ya Jesús se los anunció cuando les dijo, cuando 2 o 3 de ustedes estén reunidos en mi nombre. ¿Recuerdan cómo termina? ¿Cómo? Exacto, esa es la primera presencia. Dice, cuando 2 o 3 se reúnan, no para tomar tragos, no para hablar mal de nadie, no para jugar cartas, no, dice, cuando 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, aquí está la clave de la presencia, de esta primera presencia. Cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo voy a estar allí. Es decir, la primera presencia de Jesús resucitado es la comunidad. Por eso no vale aquella expresión en donde uno dice que su experiencia de fe es Dios y yo. Eso no vale. Eso podría valer para la doctrina protestante, que es muy individualista. Pero para nosotros católicos, la comunidad es el lugar en donde se hace presente Jesús. Aquí está presente Jesús. Esta es la comunidad de San Juan Bosco. Aquí no habemos ni 2 ni 3. Aquí habemos más de 20, más de 30 personas. Y dice, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre. Hoy nos hemos reunido en el nombre de Jesús. Jesús es el que nos ha traído hoy domingo a este templo. Y no hemos de dudar de que Jesús está aquí en medio de nosotros.
Más tarde en la celebración va a aparecer una nueva presencia. Por eso les decía yo al inicio, son presencias que se complementan, no se excluyen. Esta es la primera presencia, la comunidad. La segunda presencia se va a realizar en este altar. ¿Cuál es esta segunda presencia, hermanos? La Eucaristía. Es decir, Cristo está presente en nosotros como comunidad. Pero hay otra presencia también en nuestra celebración que se va a realizar aquí en este altar, que es en la Eucaristía. Sobre todo cuando Jesús se refiere a celebrar juntos la cena del Señor. La cena del Señor no se puede celebrar de manera individual. Nadie puede celebrar la cena del Señor de manera individual. Los hermanos, ustedes y yo, compartiendo el mismo pan, compartiendo la misma mesa. Aquí no hay 10 mesas, no hay 20 mesas, no hay una mesa para cada uno. Hay una sola mesa, hay un solo altar y hay un solo pan, pero que este pan luego se distribuye a los demás. Es cierto que nuestros ojos van a ver muchas hostias consagradas, pero esas hostias consagradas representan un solo cuerpo. No son 2 cuerpos, no son 3, ni 4, ni 5 cuerpos, es un solo cuerpo, y es el cuerpo del Señor. Entonces, un solo altar y un solo cuerpo. Esta es presencia hermosa. Y este altar y ese cuerpo nos unen entre nosotros. Por eso, queridos hermanos, a ello se refiere cuando Jesús utiliza un verbo, sobre todo en los capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan. El verbo es permanecer. El que permanece en mí, el que está unido a mí como la vid y los sarmientos, el que come del pan de este altar, está unido a Cristo. ¿Cómo se realiza eso? En realidad, queridos hermanos, es algo que lo hace el Espíritu del Señor. La tercera presencia. ¿Recuerdan las 2 presencias anteriores? La primera presencia de Jesús resucitado. ¿Dónde está Cristo resucitado? En la comunidad. Está en nosotros. La segunda presencia de Jesús resucitado en el altar. Y la tercera presencia de Jesús resucitado está en el pobre, está en el enfermo, está en el hambriento, está en el emigrante, está en el preso. Estas personas son sacramento de Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el pobre. Así el pobre, sea como sea, porque a veces sabemos que a veces el pobre y el enfermo es molesto, ¿no es cierto? Nos incomoda, pero de una manera mística, el Señor ha querido quedarse en esa persona, en el pobre, en el enfermo, en el emigrante, en el preso y en el hambriento. Son lugares sagrados. Tan sagrado es el pobre como es el altar. Y a veces se nos olvida que el emigrante, el preso, el hambriento, el sediento y el pobre es tan sagrado como este altar. Y hemos de venerar a estos hermanos, porque en ellos ha querido quedarse Cristo. Él está ahí. Por eso, queridos hermanos, es importante
recordar aquellas palabras que nos dice Jesús en el Evangelio de San Lucas: porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve en la cárcel. Ahí está Jesús. La caridad como atención, la caridad como servicio, la caridad como atención, la caridad como compañía, la caridad como alivio. Esas son las ocasiones para encontrarnos con Jesús. Si nosotros tuviésemos claridad de esta presencia, amaríamos a los pobres, no los despreciaríamos. No los despreciaríamos porque, como les decía, el pobre es incómodo. El pobre huele mal porque no se baña, no tiene dónde bañarse. El pobre no tiene ropa limpia porque no tiene ropa. Tiene una sola camisa y un solo pantalón quizás. Y cuidado, no tenga zapatos. No se puede ir a cortar el pelo a un salón de belleza porque no tiene para eso. El pobre, así a primera vista, repugna. El pobre, así a primera vista, no lo quisiéramos tener cerca. Está bien que esté el pobre, pero no cerca de mí. Es como decir: Señor, mira, estate allí, distanciado. Y dice Jesús: miren, yo estoy ahí. No se equivoquen pensando que solo estoy en el altar. No se equivoquen pensando que yo solo estoy en el altar. Yo estoy en el pobre. Y es importante, queridos hermanos, esta tercera presencia de Jesús resucitado. Una cuarta presencia, dice Jesús: haremos morada en Él. En el interior de cada uno de nosotros habita el Espíritu de Jesús. En lo más profundo de nosotros mismos, en lo mejor de nosotros mismos, en el fondo de nuestro ser, en el fondo de nuestro ser, en nuestra conciencia, allí habita Jesús. Así nosotros podamos ser las personas más desgraciadas en esta vida. Así nosotros podemos ser las personas más frágiles, más débiles y más pecadoras en esta vida. En lo más profundo de tu ser, en tu conciencia, ahí está Jesús. Ahí hay una presencia maravillosa de Jesús. Así seas pecador, frágil, incoherente en la vida, así le falles al Señor una y otra vez, en lo más profundo de tu ser, en tu conciencia, ahí está el Señor. Esta es la cuarta presencia. Por eso dice Jesús: me voy, pero estaré con ustedes. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Él está ahí. Y la quinta presencia, queridos hermanos, dice Jesús: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. ¿Cuál es la quinta presencia? La palabra, la Escritura, la Biblia. Esta es presencia del Señor Jesús. El Evangelio de hoy insiste en ello: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Los católicos, queridos hermanos, tenemos bastante clara la presencia de Jesús en la Eucaristía. Comulgamos con devoción, pasamos frente al altar con veneración, hacemos una genuflexión o una reverencia. Sabemos que en esta área llamada al presbiterio nadie puede subir sino los ministros
que van a desempeñar un servicio, sea el ministro lector, sean los ministros servidores del altar, sean los ministros de la Sagrada Comunión, sea el diácono, el sacerdote o el obispo. Y expresamos nuestra veneración y nuestro respeto por este recinto sagrado. Y sabemos hasta dónde podemos llegar, sabemos hasta dónde es nuestro límite, que aunque todo el templo es sagrado, hay un lugar más sagrado que todo el resto. En el templo de Jerusalén había un lugar que se llamaba el Santo de los Santos, es decir, lo sagrado por excelencia. Todo este templo es sagrado, pero acá en el presbiterio, donde está el altar y donde está el sagrario, en el sagrario está la presencia de Jesús. Por eso ustedes recordarán que cuando el sacerdote inciensa el altar e inciensa también el Santísimo Sacramento que está en el tabernáculo. Y lo hace con la triple incenciación. Este triple incienso solamente se dirige a Dios. Y el sacerdote hace 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 de 3, porque solo a Dios se le inciensa de esa manera. Y el altar, que es la presencia de Dios, se inciensa también con 3 de 3. Al sacerdote se le inciensa 2 veces con 2. A la asamblea, a ustedes se les inciensa con 2. Solamente a lo más santo es 3 de 3. Es decir, incensamos a ese que es el autor de nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, es importante recordar que además de que Jesús está en la Eucaristía, hay otros lugares de la presencia del Señor. En particular, es importante recordar esas palabras de Jesús hoy. El que me ama, guardará mi palabra. Hay unas palabras de un santo padre de los primeros siglos del cristianismo que dice lo siguiente: lo mismo que prestamos atención para que no se nos caiga al suelo nada de nuestras manos cuando se nos entregue el cuerpo de Cristo, así tenemos que prestar atención a fin de que no caiga de nuestro corazón la palabra de Dios que generosamente se nos da, la cual sucede si pensamos en otra cosa o nos ponemos a hablar en vez de escuchar. Quien oyese con negligencia la palabra de Dios no sería menos culpable que el que hiciese caer por tierra por negligencia el cuerpo de Cristo. Dice, dejar caer la palabra por negligencia es como dejar caer el cuerpo del Señor en el suelo. La palabra es tan importante. La palabra del Señor tenemos que atenderla y tenemos que llevarla en nuestro corazón. Vamos a ver si repasamos las 5 presencias. ¿Recuerdan? Pregunto, ¿individual o en comunidad? Mejor en comunidad, ¿verdad? En comunidad nos defendemos mejor. Esta es una de las ventajas de estar en comunidad, porque todos nos salvamos. Entonces, ¿cuál es la primera presencia? En la comunidad. Cristo está en la comunidad. Segunda presencia, en la Eucaristía, en el altar. Tercer presencia, en el pobre. ¿Y quién es el pobre? El enfermo, el hambriento, el preso, el emigrante. Cuarta presencia. Cuarta presencia, en nosotros, en lo más profundo de ti y de mí.
en lo más hondo de ti y de mí, que se llama la conciencia, ahí está Jesús. Seas tú o seas yo como lo que seamos, así seamos lo peorcito de este mundo, Jesús ha querido quedarse contigo y conmigo. Y la quinta presencia, en la Escritura, en la palabra. Entonces tiene sentido aquello de que dice Jesús: me voy y vuelvo a vuestro lado. Está con el Padre, pero está con nosotros, en la comunidad, en la Eucaristía, en el pobre, en nuestro interior y en su palabra. Que Él nos bendiga y nos guarde de todo mal. Creo en un solo